me parece que es una sesión especialmente interesante porque, bueno, tenemos que ser conscientes que en nuestra profesión hay necesidades formativas, hay muchas, ¿no? Porque pues, tenemos una gran intensidad de regulación, de temas técnicos, medioambientales, de recursos humanos, muchos temas de riesgos, de gobierno corporativo, etcétera. Pero yo creo que no tenemos que dejar de lado o olvidar que también es una profesión que necesita de mucho acompañamiento y apoyo en lo que es la formación en habilidades, ¿no? Tenemos una función muy transversal en la que tenemos que tener capacidad de liderazgo, de entender la cultura corporativa de las empresas, de saber llegar y llevar nuestro mensaje a los diferentes departamentos para hacerlos a ellos también protagonistas, etcétera, ¿no? Y de eso va precisamente el webinar y la formación de hoy, ¿no? De ese rol de liderazgo desde el punto de vista de la sostenibilidad en las compañías. Como os decía, que tenemos la suerte de que Océano Atlántico, socio corporativo de DIRSE, pues se ha querido remangar, trabajar en este webinar junto con nosotros y de eso vamos a hablar, ¿no? Del rol de liderazgo en la transición hacia nuevos modelos organizativos sostenibles, qué herramientas puede haber para integrar la sostenibilidad en la cultura y la estrategia corporativa. Seguramente hay barreras, pues vamos a hablar de esas barreras, vamos a hablar de casos reales y de aprendizajes. Y como os decía, nos acompaña hoy Océano Atlántico y a través de tres grandes profesionales, de Milagros Soto, de Rosa Algarrada y de Mónica Muñoz, que a través de una conversación dividida yo creo que en dos, tres bloques, pues van a ir desgranando estos temas que yo os he ido adelantando. Como sabéis, siempre al finalizar los webinars de DIRSE, siempre dejamos un espacio para preguntas que podéis ir poniendo en el chat y, oye, responderemos a las que nos dé tiempo. Y no me extiendo más, os doy paso, Milagros, ¿vale? Y a partir de ahora, pues ya si quieres explicar la dinámica, un poco cómo van esas conversaciones. Y Rosa y Mónica, también vía libre para vosotras. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta introducción tan explicativa. Y bien, como bien decías, pues lo que haremos es tener una conversación. La hemos separado en tres bloques, en donde estaremos hablando un poco sobre el contexto y cambios de paradigma en la sostenibilidad, educación ejecutiva y liderazgo. Y finalmente, pues hablaremos sobre la aplicación del liderazgo sostenible. Y claro, en este primer bloque, pues va a intervenir Rosa Algarrada, que es nuestra Executive Advisor de nuestro programa estrella de liderazgo y educación ejecutiva. Y bueno, pues vamos partiendo de que la sostenibilidad ha pasado de ser un gesto voluntario a una necesidad estratégica. Rosa, coméntanos un poquito sobre cómo ha evolucionado el concepto de sostenibilidad desde la filantropía empresarial hasta convertirse en una necesidad estratégica y estructural del negocio. Bueno, Milagros, a mí me gustaría hacer previamente a tu pregunta una pequeña introducción de el contexto en el que nos movemos al día de hoy, ¿no? Nuestra sociedad, administraciones, inversores y entidades financieras exigen hoy a nuestras empresas, no invitan, sino que exigen hoy a nuestras empresas que manifestemos nuestro grado de compromiso con la sostenibilidad y esos criterios ambientales, sociales y de gobernanza sobre los que pueda influir. Es la EBA, la European Banking Authority, la que nos dice que nuestro sistema financiero y nuestro modelo de producción a día de hoy va encaminándose a un nuevo paradigma, ¿no? Donde la protección del planeta va a ser uno de los ejes fundamentales, pero sobre todo tenemos que dar respuesta a la escasez de los recursos naturales, ¿no? Por tanto, nos vamos a sumergir ahí en un nuevo escenario que no está exento de complejidad, ¿no? Es cierto que nuestras empresas, desde los años 70, 80, 90, casi hasta el año 2000, pues hacían donativos de carácter social y un informe porque les daba eso un tinte reputacional, ¿no? Pero lo cierto es que es en el año 2000 cuando aparece el concepto de obra social ambiental. Y lo que era un mero acto filantrópico se convierte a ser parte integrante del modelo de negocio, ¿no? Y lo que era ese mero reporte
se convierte en una cuestión que es la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa cobra su máximo esplendor en el año 2015, que es un año donde pasan muchas cosas, y todas las empresas son invitadas a que realicen un informe no financiero llamado Estado de Información No Financiera, donde se especificaba la responsabilidad social corporativa, que no era más ni menos que explicáramos qué impacto tenía nuestra actividad sobre el rendimiento del negocio. Vale. En el año 2015, cuando, como te digo, esa responsabilidad social corporativa se implementa ya de manera generalizada. Entonces, ¿consideras que el 2015 marca un punto de inflexión en la sostenibilidad empresarial a nivel global? Absolutamente. Tanto es así que el año 2015, si bien es verdad que desde el 2002 al 2015 no ocurre casi nada, porque tras el protocolo de Kioto eran una especie de iniciativas, pero después voluntades quebradas, y los países se apuntaban y se desapuntaban a esa carrera frenética de poner límites a la dependencia de los combustibles de origen fósil, pero nunca se llegaba a un compromiso real. Pero en el 2015 ocurren muchas cosas. Primero, se materializa la escasez de recursos energéticos. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos tanto mineral para tanto móvil, ni tenemos tanto litio para tanta batería. El petróleo, además, presenta sus limitaciones en lo que se refiere a la extracción al precio que hoy lo conocemos, y eso hizo aflorar ya en el 2015, y no digamos hoy la relevancia que está tomando, aflora un conflicto entre las grandes potencias Rusia, China y Estados Unidos para ver quién va a ser el gran proveedor de recursos naturales, o sea, de recursos energéticos y de minerales, a Europa, que es ni más ni menos que la gran consumidora. En el 2015 también ocurre una cosa, y es que nos proponemos descarbonizar la economía. Y eso lo hacemos bajo un concepto lampedusiano, de la famosa novela Gato Pardo llevada al cine, que nos dice, tenemos que cambiar para seguir como estamos. Eso significa que vamos a producir lo mismo o más, pero con una energía sostenible que atienda al cambio climático y que vaya en consonancia con la desescalada del calentamiento global. Entonces, hay un acuerdo internacional explícito para cambiar ese modelo productivo. Vale, entonces en ese sentido, imagino que hubo cierta resistencia. ¿Cómo afecta la sostenibilidad a la rentabilidad del negocio? Bueno, lo cierto es que en este marco que estás describiendo, por el que estás preguntando, claro que hay reticencias, y se añade un problema, que surgen muchas agencias de validación y un tsunami de regulación normativa absolutamente inabarcable, que hoy día se tiende o se propone una simplificación porque cada empresa es un mundo y tiene un tamaño diferente, y hay que ir a por unos estándares que pueda cumplir todo el mundo más o menos, ¿no? Ahí no hemos llegado todavía, pero esa es la tendencia, ¿no? Hay resistencia porque hay incertidumbre, porque hay miedo, y lo que hace el G20 es que se reúne en Roma en el año 2021 y le dice al Consejo de Estabilidad Financiera, oigan, ustedes hagan un grupo de trabajo y díganle a las empresas cómo tienen que comportarse en lo que se refiere al cambio climático y a la sostenibilidad. Pero el G20 nos traslada otra cosa, y es que nos dice, oigan, si nosotros vamos hacia un nuevo paradigma, si nosotros vamos a hacer una revolución industrial, si nosotros vamos a cambiar las reglas del juego, si nosotros vamos a cambiar el origen de nuestros combustibles y además gestionar la falta de recursos minerales o energéticos, vamos a tener que aprender la nueva contabilidad. ¿Y qué es eso de la nueva contabilidad? La nueva contabilidad es que necesitamos comprender bien y entender bien los principios fundamentales de la creación de valor, ¿sí?, y gestionar los riesgos para comprender la sostenibilidad empresarial. Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, si
Hay empresas, pongamos los coches, que es la más representativa. Si nos dicen que en el 2040 ya no vamos a poder producir coches diésel, esas empresas se tendrán que poner a fabricar otro tipo de vehículos. Pero alguien también tendrá que avisar a los inversores y a los accionistas de que vamos a asumir una serie de riesgos absolutamente desconocidos hasta este momento, ¿eh? Y que además vamos a tener que reportar nuestro comportamiento, ¿eh? Claro, imagínate la incertidumbre que eso crea en las empresas y la reticencia, porque es como coger una ventana e irte al vacío, ¿eh? Realmente se crea un nuevo equipo de trabajo y nos dicen, oigan, ustedes pueden maximizar su rentabilidad todo lo que quieran, pero ustedes tienen unas limitaciones y es que tienen que atender a estos criterios, el ambiental, el social y el económico, los llamados ASG. ¿Eh? Y no solo eso, sino que no pueden contaminar ríos, por tanto, ¿eh? No puede haber esclavitud infantil, no puede haber quema forestal en zonas forestales y como hay que llevar esa voluntad a efecto, no puede ser una voluntad quebrada, la única manera ineludible de que pueda ser posible es que además hay una directriz que se implementa sí o sí, y es que se dota al sistema financiero, ¿no?, de bonificaciones para que hagan fluir el capital y las empresas que no cumplan esos criterios ambiental, social y de economía no tendrán acceso al capital y no podrán operar en los mercados. Entonces, podemos decir que la sostenibilidad necesita no solo estructuras, sino también liderazgo. Y es importante que formemos a los líderes para que sean capaces de integrar los criterios ASG en toda la organización. Claro. En ese orden me gustaría preguntarte, Rosa, ¿de qué manera el liderazgo ejecutivo puede influir en que la sostenibilidad pase de ser un departamento a ser un valor transversal en toda la organización? Pues ahí está aquí la cuestión. Es que la situación nos obliga a que caminemos todos juntos hacia nuevos estilos de liderazgo y que incluyan una visión de la empresa mucho más solidaria y mucho más empática y perdurable en el tiempo, que no sean las sucesivas crisis o los sucesivos cambios los que nos vayan dibujando la situación, ¿eh? Nuestra forma de pensar va a ser lo que va a habilitar nuestro pensamiento sostenible, ¿eh? Y eso significa que mi rendimiento, ¿eh?, va a afectar a cómo gano mis ingresos, a cómo pago mis salarios y a cómo pago mis impuestos. Entonces, como tú bien decías, ¿cómo permeamos el concepto de sostenibilidad en el ADN de los miembros de una organización a través de sus líderes? Con educación ejecutiva. Nos ha ocurrido una cosa importante y es que hay que entender que la transformación organizacional empieza por uno mismo, pero nos han pasado muchas cosas y todas a la vez. Desde hace más de 30 años, la revolución tecnológica ha invadido nuestras vidas con progresos espectaculares, abriendo nuevos escenarios y nuevos ecosistemas que no, en muchas ocasiones no acabamos de comprender, porque vienen otros nuevos. Hemos asistido a una internacionalización, hemos asistido a una pandemia mundial, hemos asistido a una digitalización de un país lleno de empresas analógicas. Y todo eso lo ha hecho el directivo y nos hemos ido olvidando un poquito del capital humano, más que todo porque no había tiempo, ¿eh? Entonces, el lema era, esto es lo que hay, esto es así. ¿Qué significa? Que hemos tenido mucho avance en tecnología y tenemos un retardo impresionante en psicología, en dinamizar las estructuras y en ajustar métricas que se ajusten a la realidad. De hecho, nunca antes la información había sido tan intensa ni tan voluminosa. Todos tenemos prisa, tenemos que ver gente, resolver asuntos, y no hemos ido creando paralelamente una confusión de actividades multitareas que ha sido una auténtica máquina generadora de estrés, ¿no? Y el directivo
ha ido aturdido a todos esos avatares, de manera que siempre siente la culpa de no llegar a todo y de no poder gestionar eso que denominamos tiempo, que dice no tener y que no se puede comprar ni en un supermercado ni en una farmacia. Y hemos estado una década haciendo cursos de gestión del tiempo. Así que ellos han sido los bomberos de primer nivel que han ido apagando fuegos según los avatares de esa dinamización tan intensa y hemos creado una cultura organizacional Kleenex de usar y tirar. Lo que tenemos hoy ya no valía para mañana. Entonces, la sostenibilidad lo que viene es a poner al capital humano en el epicentro, afortunadamente. Y qué bueno, ¿eh? Qué Qué bien. bueno, porque CEOs de todo el mundo se están afanando en buscar fórmulas que ayuden a sus organizaciones a trazar un liderazgo que dé respuesta a los nuevos tiempos. Y hay una cosa muy importante, y termino con esto, Milagros, y es que la sostenibilidad tiene una naturaleza profundamente abierta, profundamente democrática y apela a la transparencia. Y eso significa que esas estructuras tan verticales como hemos tenido, no son sostenibles en estos momentos, en estos nuevos escenarios. Claro. Y claro, apelando a esa transparencia y entendiendo que es muy necesario que exista dentro de las organizaciones, ¿por qué tú consideras que es crucial que la alta dirección y los mandos intermedios pues reciban formación específica en liderazgo y educación ejecutiva, que es precisamente lo que ayuda a que la transparencia pues aflore dentro de las empresas? El rol de la alta dirección es absolutamente fundamental. Desde Océano Atlántico tenemos claro que es a la alta dirección a la que le corresponde achatar esa pirámide y caminar hacia posturas mucho más abiertas, mucho más participativas y mucho más resolutivas. La dirección general, además, tiene también un rol importante porque se convierte en un acompañador, se convierte en un conductor y en un implacable arquitecto de la posibilidad de los demás, porque debe comprender las relaciones de encuentro y sus conversaciones. El encuentro es lo que estamos haciendo ahora mismo, es ese campo de juego donde las habilidades y los conocimientos se hacen transitivos. Y para que eso ocurra, tenemos que volver a tener una escucha profunda y unos diálogos potenciadores que animen a nuestros mandos intermedios, a nuestra cadena de mando, a que los miembros de su organización puedan desarrollar el talento y prepararse para esos nuevos retos que nos exige la sostenibilidad. Y eso es importantísimo, porque la alta dirección va a tener un rol muy protagónico. La alta dirección tiene que tener un posicionamiento activo en este escenario y tiene que propiciar y alinearse con los estados de comodidad y de confianza, porque es desde donde podemos asistir a resolver los asuntos y ayudar a los nuestros como una prioridad. Hay gente que con todos estos avatares que hemos comentado antes de la internacionalización, la digitalización, se ha ido dejando la salud por el camino. Y es importante que tengamos ahora estados de apertura, de escucha y de comprensión, que es de donde surgen las estrategias coherentes, el sentido común, donde afloran los estados de colaboración y donde aflora también la creatividad. No hay nada que se haya creado en un estado de tensión, más bien en estados de calma, ¿no? Por lo menos los grandes científicos, ¿no? Y las estructuras rígidas, como te decía antes, pues puede que sean buenas para, no sé, trabajar en cadena o certificaciones, pero no son buenas para permear un concepto como es el de la sostenibilidad. El directivo necesita educación ejecutiva y prepararse para ese nuevo escenario. Y, y sobre todo porque hasta ahora lo que ha hecho es apagar fuegos durante una década o más de una década. Y cuando nosotros lo único que hacemos es apagar fuegos, el campo mental se desborda. Y cuando tenemos el campo mental desbordado, ¿eh? Lo que nos convertimos son en seres disfuncionales. ¿Y qué significa eso? Significa que ponemos el ego por encima de la compasión.
Significa que ponemos el miedo por encima de la confianza. Significa que ponemos el control por encima de la coherencia. Y nunca nos acercamos al otro desde el afecto y la curiosidad que merece, sino desde el posicionamiento que nos da el lugar que ocupamos y no de los valores que atesoramos. Y eso hace que el mando intermedio entre la incertidumbre y el desbordamiento que tiene, tenga a veces actitudes para reafirmarse y revalidarse, de desvalorizar el trabajo del otro. Y eso es tan inaceptable y, desde luego, refleja una incompetencia de grado superlativo. Claro. Y desde tu punto de vista, Rosa, ¿qué preguntas claves deben hacerse las empresas en este nuevo marco? O sea, para cumplir los criterios de sostenibilidad, ¿cómo vinculamos liderazgo y el cumplimiento de esos criterios? El cumplimiento de esos criterios, sobre todo en la parte social que nos corresponde, es reingeniería del comportamiento. Necesitamos hacer pasos pequeños y progresivos. No podemos pretender a la meta llegar sin caminar antes. Quien para, repara. Y eso es un mantra que hay que meterse en la cabeza, ¿no? Hemos pasado, como te digo, muchos avatares, ahora tenemos la sostenibilidad delante y eso requiere paciencia, requiere observación, porque cuando el líder lo único que hace es apagar fuego y no tener una estrategia coherente, lo que hace es perder ritmo, pierde su paz interna, entra en procesos de aceleración absolutamente incontrolada, y, desde luego, crece su inseguridad y crece su arrogancia también, desgraciadamente. Entonces, nosotros necesitamos líderes fuertes y el programa de educación ejecutiva que tiene Océano Atlántico nos ayuda a actuar con precisión y nos lleva a la observación, al autoconocimiento, a la autodisciplina, a la autogobernanza. Y todo empieza por cómo me miro, por cómo descanso, por cómo nutro mi mente, por cómo nutro también mi alma, con cómo me relaciono con los demás y qué respeto muestro a mis colaboradores y a mis grupos de interés. Porque todo eso, hemos visto que hay una brecha entre lo que yo traigo y lo que mi organización me está demandando en estos momentos. ¿Tú consideras que estamos preparando a nuestros líderes para gestionar organizaciones sostenibles en un entorno de alta demanda emocional y de cambio acelerado? Es necesario. La sostenibilidad y los criterios ASG atienden a una cosa al final, y es que nos recuerdan que un equipo se cimenta en un estado de ánimo y el que lo lidera es al que le corresponde prender, digamos, meter a esos espíritus en los fuegos del entusiasmo, sobre todo en momentos de dificultad. Es que tiene que ir prendiendo la mecha que llena de energía a las personas que le acompañan en el camino, aumentando sus capacidades, superándose a sí mismos y también impulsando esa fuerza interior que nos anima a todos a querer ser mejor cada día. De hecho, el marco de las emociones es importante porque un sentir es un vivir. Y entonces las emociones, cuando se sostienen en el tiempo, se cronifican y se crean estados de ánimo que se instalan poderosamente en las organizaciones. Entonces, si tenemos estados anímicos poderosos, tendremos organizaciones más justas, más equilibradas, veremos la realidad de una forma más constructiva y tendremos expectativas mucho más esperanzadoras. Entonces, tenemos que construir ese tipo de estados de ánimo y tener esos líderes fuertes, porque lo otro nos hace entrar en un bucle de rumorología, de críticas inaceptables, y lo que tenemos que hacer es crear una unidad que nos permita hacer frente a estos escenarios y tener energía vital a nivel organizacional. Ahí no se llega por casualidad. Es decir, cuando tenemos confianza, tenemos comodidad, tenemos honestidad, tenemos amabilidad, los entornos se hacen más seguros
La gente se fía y la gente confía, ¿no? El mundo se vuelve más sostenible, más apacible, más eficiente y desde luego mucho más rentable, ¿no? Porque cuando nos dispensamos un buen trato unos a otros, no os quepa la menor duda de que nos volvemos mucho más inteligentes y mucho más fuertes. Cultivar la firmeza sin dureza, buscar el tono justo, la palabra adecuada, el corregir sin herir son facultades que se entrenan y juegan un papel crucial en el mando intermedio porque activan dos grandes variables que distinguen a los equipos de alto rendimiento, que son la confianza y el compromiso. Me encanta esta última reflexión que has hecho de esas habilidades blandas que deben tener los líderes para poder tener precisamente ese liderazgo sostenible, que es de lo que nos va a hablar un poquito ahora Mónica. Perdón. Mónica pues es especialista en marketing y comunicación para el impacto positivo y en este caso pues hablemos de acción. Ella nos hablará un poquito más de esa aplicación del liderazgo sostenible. Y Mónica, me gustaría preguntarte, ¿qué significa tener un estilo de liderazgo sostenible y cómo se cultiva en contextos empresariales de alta presión? Vale. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer en primer lugar a DIRSE, a Océano Atlántico y obviamente especialmente a Rosa, el que yo pueda ser en este evento de hoy, como denominaba Carlos, un caso real de aprendizaje, ¿no? Porque he pasado por esa educación ejecutiva tan maravillosa y en la que me mantendré porque creo fielmente en el aprendizaje continuo, ¿no? Agradecer también bueno, pues a todos estos asistentes, que tengo como un poco de déjà vu por estar en una conferencia virtual, ¿no? Pues veo aquí a Ander Tuduri, Esther Ayuda, Fernando Cabeza, Miriam Ponce, no los conozco, pero estoy leyendo los nombres para que sepan que somos conscientes de que están ahí detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ya paso a responder tu pregunta, Milagros, muchas gracias. ¿No? Que preguntabas sobre el liderazgo sostenible, que qué significa, ¿no? Bueno, creo que ese liderazgo sostenible es aquel que no busca solo esos parámetros financieros, ¿no? Sino que tiene muchísimo foco en los extra financieros, y los denomino así porque obviamente van fuera de la cuenta de resultados, del balance, de las cuentas anuales, y se refieren pues, bueno, pues a todos esos parámetros que se definen muy bien en el acrónimo ASG, ¿no? Parámetros ambientales, parámetros sociales y parámetros de gobierno corporativo. Realmente es un liderazgo que no es cortoplacista, es un liderazgo que está muy enfocado en el largo plazo, ¿no? Yo lo denomino un poco también así a modo, yo tiendo a ponerle nombre a las cosas, aunque no debería, porque no me gustan las etiquetas, liderazgo antimaquiavélico, ¿no? O sea, no solo está centrado en el qué se hace, sino que tiene un foco continuo en cómo se están haciendo las cosas y cómo se logran, ¿no? Estoy cuidando de mi equipo, estamos tomando decisiones que no comprometen el futuro de nuestros recursos, de nuestras comunidades o, bueno, pues del medio ambiente en general, ¿no? Es cierto, y además me gusta la coletilla que has puesto, Milagros, que no es fácil, especialmente, pero en contextos empresariales mencionabas de alta presión y de no alta presión. Es verdad que en alta presión quizá es más complicado, ¿no? Porque siempre hay resultados inmediatos, las entidades tienen que mostrar unos resultados no solo anuales, sino trimestrales, los equipos de ventas tienen que reportar mensualmente. Entonces, esto empuja muchas veces a tomar decisiones cortoplacistas, ¿no? Pero un líder sostenible pues tiene que saber que si priorizamos lo urgente, al final, pues lo que pasa es que terminas hipotecando lo realmente importante, ¿no? ¿Qué se requiere, no? O sea, ¿qué requiere un liderazgo sostenible? Yo lo llamo, perdonad porque tiendo a hacer muchas tonterías, ¿no? Para acrónimos y acordarme de cosas, ¿no? Y que se queden también. Lo llamo los entes. ¿Qué quiere decir los entes? Voy a dar 3 entes, ¿no? Primero, consciente, tiene que ser un liderazgo consciente, tiene que ser un liderazgo coherente y tiene que ser un liderazgo valiente. Valiente, ¿no? Que a veces llama la atención, un liderazgo valiente. ¿Qué significa eso, no?
Pues bueno, pues es verdad que, y Rosa lo mencionaba antes, ¿no? Que en el proceso educativo pues hay una gran parte de hecho yo tuve una parte, ¿no? Que lo llaman el Personal Development Plan, ¿no? El PDP, ¿no? Plan de Desarrollo Personal. Hay una parte muy interesante que es el autoconocimiento del líder, ¿no? O sea, el entender cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuál es tu ética, ¿no? Como persona. Y tener el coraje, por eso hablo de valentía, de mantenerte firme en ellos, ¿no? Porque, bueno, van a surgir situaciones difíciles, va a venir personas dentro de la compañía de mayor jerarquía, de menor jerarquía, de lateral jerarquía, da igual la persona que venga, que tú vas a tener que tener ese coraje para defender esos principios, ¿no? Por eso hablo de valentía, ¿no? Y luego hay un tema súper importante, ¿no? Que es ese... bueno, no me gusta utilizar esta palabra, pero es verdad que es el empoderamiento, ¿no? El empowerment inglés, ¿no? Y la colaboración. Es cierto que el liderazgo sostenible no es un tema de uno, ni de dos, ni de tres. Esto es necesario que pase en absolutamente todos los niveles, a todos los niveles de la compañía. Se ha de construir un entorno, ¿no? Donde las personas, todas las personas, absolutamente todas, puedan ser sostenibles, ¿no? Es necesario crear una cultura, ¿no? Es una cultura de empresa, ¿no? Y bueno, pues para ello, como digo yo siempre hablaba también de la política, ¿no? Y, bueno, aquí un tema aparte, ¿no? Siempre pensaba que la política y las grandes empresas son las que pueden llevar a cabo esa transformación del mundo, y cuando te das cuenta de que tu pequeño granito es el que puede ayudar en todas las empresas, por eso hablo que se tiene que crear esa cultura y que tiene que ser todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que bien la política, bien la organización, y aquí sí, como ente abstracto, no abstracto, sino como conjunto de personas, te tienen que dar esos, como digo yo, tipo Garfield, ¿no? Esos anclajes para que tú puedas, bueno, pues ayudarte, ¿no? O sea, se tiene que crear ese marco, ¿no? Donde ese liderazgo pues pueda florecer, ¿no? Y porque no, pues, tienes que, bueno, pues que tú puedes tener líderes que sean sostenibles, pero muchas veces pues te encuentras un entorno que al final te empuja hacia actuar de otra manera, ¿no? O sea, eso es un poco, diría yo, el resumen, ¿no? De lo que puede ser Sí. un liderazgo sostenible. En esa parte final que comentas, que aunque quieres ser sostenible, pero puede ser que tu entorno te empuje a otra corriente, por así decirlo, ¿cuáles son las barreras que se puede encontrar un líder que quiera ser sostenible en su gestión? Uh-huh. Bueno, hay muchas barreras que te puedes encontrar, ¿no? Pues las principales barreras de un líder sostenible yo diría que es ese cortoplacismo. Yo siempre he hablado también de que un líder tiene que tener esa visión a largo plazo, y puedes encontrarte con un cortoplacismo organizacional, ¿no? O sea, que muchas empresas prioricen esos beneficios rápidos frente a impactos de largo plazo, y que dificulte esas inversiones en sostenibilidad que requieren tiempo para generar un retorno, ¿no? También hay otro tema muy relevante, ¿no? Como puede ser la resistencia al cambio, ¿no? Pues tanto empleados como socios, directivos pueden temer salir de esa zona de control que suelen tener, ¿no? Entonces, esa resistencia es muy difícil. Además, es una resistencia que Rosa mencionaba antes, ¿no? Un tema de la educación. Yo creo que se rompe muchas veces con esa educación, porque esa resistencia viene también del desconocimiento, ¿vale? Yo he estado muy involucrada, por ejemplo, en temas de diversidad, y bueno, pues educar, ¿no? al otro es lo que te puede ayudar a acercarte, ¿no? Entonces, pues cambiar procesos también por criterios ecológicos o éticos implica un esfuerzo también, y una labor y una dedicación. Y luego también, pues eso, también ligado con esa educación, hablar también de la falta de formación o conciencia, ¿no? Dice, no todos comprenden bien los principios de sostenibilidad, ¿no? Yo, así a modo de chascarrillo, le preguntaba a mi hija, ¿qué es un líder sostenible? Otro día, dice, el que planta árboles, mamá. ¿Sabes? Bueno, pues obviamente son unos principios pues amplios, ¿no? Que abarcan muchos aspectos y parámetros. Entonces, bueno, esa falta de formación y conciencia pues te limita la capacidad, o sea, muchas veces limitas la capacidad de comunicar, de implementar o defender decisiones sostenibles, ¿no? Claro. ¿Qué otras barreras? Bueno, presión del mercado. Uy, esa es importantísima. Sí. Hay un tema muy relevante que es la presión del mercado y la presión de la competencia. Porque muchas veces tú tienes foco en lo tuyo, en tu interno, en tu organización, pero tú ves otras empresas que a lo mejor bien no aplican prácticas sostenibles, y entonces, bueno, pues surge ahí la duda de, oye, estoy en desventaja o en costes o en precios, ¿no? O sea,
Estaba el otro día yo en una floristería y me decía, bueno, es que el 80% de nuestras flores es de fabricación nacional, lo cual, pues claro, hace que mi materia, pues bueno, pues tenga un coste quizá un poquito más elevado. Y bueno, y el mercado no siempre, aunque pensemos que sí, y que se han producido muchos pink washings, green washings, rainbow washings, ¿no? El mercado no siempre premia ese compromiso ambiental y social. Muchas veces no está premiado. De hecho, está empezando también, ha habido muchas corrientes que denostan o sea, que no están de acuerdo, ¿no? O sea, yo empecé a hablar de estos temas en el 2016, muy cerca del 2015, cuando decía Rosa que se había producido esta transformación. Bueno, pues la gente cuando decía esto de sostenibilidad o ASG me miraba como, oye, esto no va conmigo, ¿no? Y luego también unas barreras, pues la falta de métricas claras, ¿no? Cuesta medir, ¿vale? De forma precisa y estandarizada, es complicado. Conflictos de intereses, un marco legal muchas veces que es necesario explicar, que comentaba Carlos también al comienzo, ¿no? De la ponencia, ¿no? Hay tantas NCDR, benchmarking, bueno, todo el marco del EU Action Plan, ¿no? O sea, dices, bueno, es suficiente, sí, lo que pasa es que, bueno, pues hay que clarificar también muchas cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, pues el greenwashing también de la competencia, diría que es otra barrera, ¿no? Muchas veces se descalifican estos temas porque dicen, no, bueno, pues yo he visto este anuncio y luego realmente su cadena de producción, o sea, realmente líderes genuinos muchas veces se pueden ver eclipsados por empresas que fijen sostenibilidad solo por marketing, ¿no? Entonces, bueno, así a grandes rasgos yo creo que pueden ser unas barreras que no son pocas, ¿no? Las que nos podemos encontrar. Exactamente, son bastante las barreras que has mencionado y que es importante, claro, identificarlas para que los líderes puedan salvar esas barreras o por lo menos intentar salvar esas barreras. Me quedo con la parte de educación, de formación, cuando hablabas de la resistencia al cambio, que en muchas ocasiones tenemos pues esa resistencia precisamente por desconocimiento. Retomando ese punto, ¿por qué es importante educar a líderes que además de ser competentes técnicamente, inspiren emocionalmente a sus equipos hacia una visión sostenible y compartida, claro? Bueno, ¿por qué es importante, ¿no? O sea, es verdad que toda la educación ejecutiva, la formación directiva, se ha centrado muchas veces que es normal, ¿no? Obviamente, en la parte técnica, ¿no? Es necesario que un líder sepa de estrategia. Es necesario que un líder conozca finanzas, ¿no? Sepa de contabilidad, entender un estado contable, los estados contables, ¿no? Que sepa de eficiencia operacional, de correcta asignación de recursos de capital humano, ¿no? Pero todo esto es importantísimo, está clarísimo, ¿no? Pero realmente lo que es inspirar, motivar. Rosa ha mencionado, que me lo ha apuntado, prender la mecha, que me ha encantado, ¿no? Es que Rosa es muy gráfica. Hay que prender la mecha, ¿no? Hay que generar confianza, ¿no? O sea, pues, tú puedes ser muy brillante en contabilidad y en entender estados contables y en explicar los rendimientos de una empresa, pero tú no vas a lograr una transformación real si no eres capaz de prender esa mecha, que me ha encantado, Rosa, ¿no? Entonces, tienes que inspirar y motivar, ¿no? Y además, ¿por qué? Pues porque esa visión que tiene el líder tiene que ser una visión compartida. Yo hablo mucho, vuelvo otra vez a mi forma un poco friki de poner nombres a las cosas, ¿no? Yo he buscado durante mis últimos 20 años de experiencia laboral mi efecto Ojimi, que no sé si sabéis lo que es. Manuel, Miriam, Merced, no sé. Bueno, el Ojimi bueno, es una de las zonas azules, ¿no? De las partes más longevas del mundo, ¿no? Que está en Japón. Y allí la gente, especialmente, bueno, pues jubilados, gente de mayor edad, participan voluntariamente, siguen participando y trabajando voluntariamente sin ninguna remuneración económica, ¿no? ¿Por qué? Porque les hace precisamente, bueno, conseguir ese ikigai, que es otro concepto, ese espíritu, ese sentido de la vida, ¿no? Exactamente, y ser parte de esa comunidad, ¿no? O sea, colaborar, ¿no? Entonces se siente útil en el pueblo, ¿no? Entonces, y en la sociedad. Entonces, yo creo que en general la gente siempre va buscando su ikigai, su ojimi, ¿no? Y bueno, pues esto
en un entorno laboral, muchas veces una palabra, ¿no?, que se utiliza anglosajona también es conseguir ese engagement, ¿no? Ese engagement del trabajador. Ese engagement, ¿cómo se consigue? O sea, no es... Hay muchos estudios, ¿no?, que no es, que se han hecho, ¿no?, de que no es el salario económico de una persona el que le motiva, ¿no?, sino que es ese contrato emocional, ¿no? Entonces, tú como, o sea, son esos parámetros extrafinancieros los que consiguen en muchas ocasiones dar el sentido a lo que tú haces 8 horas, durante 8 horas de tu vida y de tu existencia en la que, bueno, pues dejas de lado otras cosas, ¿no? Entonces, ese líder sostenible tiene que tener esas habilidades emocionales, sociales y esas habilidades éticas para conseguir ese contrato emocional, ese compromiso del empleado. Hay que aprender a escuchar, hay que entender los miedos, hay que saber manejar entornos que antiguamente se llamaban buca, antiguamente, esos entornos de ambigüedad, ¿no? Hay que construir confianza, ¿no? Y precisamente conseguir mover a la gente hacia ese propósito mayor, ¿no? Y sostener además ese movimiento en el tiempo, ¿no? Eh, yo he hablado con mi madre siempre decía, bueno, es que los jefes de antes, los jefes estos que daban órdenes desde arriba y tal, ya es que cuando digo jefe y cuando digo la palabra jefe, a mí es que me suena incluso raro, ¿no? A mí me gusta un término ahora que lo he visto por ahí en redes, ¿no?, que lo llaman jefe, ¿no? O, bueno, jefe también, pero, perdón, jefe también, pero, o sea, con G, ¿no? Sí. Es gestor de la felicidad, ¿no? O sea, es precisamente si no se tienen esas habilidades emocionales que hablabas, ¿no?, que preguntabas, que esa inspiración emocional, pues difícilmente va a poder crear ese súper compromiso y va a poder encender esa llama rosa. De hecho, si me permite, Milagro y Mónica, estoy Claro. convencida de que el futuro no va a pasar solamente por contratar a expertos en sostenibilidad, sino también a expertos y visionarios, inventores de liturgias, de intuición, de convivencias, que es una reingeniería del comportamiento que tiene que buscar la conexión positiva que une a las personas con los sentimientos. Y los líderes son los que tienen que animar a conseguir que aquellas cosas donde hemos puesto toda la carne en el asador, todo nuestro trabajo, tenemos que ir a conseguirlas. Cuando digo esa fuerza interior que nos anima cada día a ser mejores, que tengo que ir a por ese reto que me marca la organización y que forma parte, como decía Mónica, de mi Ikigai, de mi propósito también, ¿no?, de mi propósito vital. Por eso es importante, y estoy profundamente agradecida tanto a Océano Atlántico como a DIRSE, de buscar este territorio común que entre todos nos ayuda a propiciar culturas propias, llenas de talento, diferenciadoras, practicadas, sentidas, y tenemos que ir buscando entre todos y haciendo encuentros valiosos para que nuestras empresas sean unos espacios de calidad y de excelencia. Y eso es comportamiento de uno al otro y salirse de la ecuación, es decir, no se trata de ti ni de mí, sino de nosotros. Vale, muchísimas gracias, Rosa, de verdad. Esta reflexión me parece que aporta bastante, es muy aleccionadora. Y ya para ir cerrando con nuestra intervención, sí me gustaría, retomando, bueno, y quiero que las dos me hagan una breve reflexión sobre cuál creéis que debería ser el mayor legado de los directivos de sostenibilidad, que los directivos de sostenibilidad pueden construir hoy dentro de sus organizaciones para que la transformación sea auténtica, duradera y sobre todo humana, porque las personas somos el centro de todo. Entonces, ¿cuál creéis vosotras que debe ser ese legado que deben dejar los directivos de sostenibilidad? Pues vivir bajo un estilo de vida, bajo una filosofía y una cultura que marque una diferencia en la vida de las personas. Y en eso estamos trabajando desde hace 15 años en Océano Atlántico, para que esos mandos intermedios sean un pegamento de primer nivel bien eficiente, donde descansa la conexión entre la estrategia y la operatividad, respetando a los colaboradores que tengan coordinación y solidaridad. Y que esa educación ejecutiva
nos ayude a crear una cultura que no sea esa cultura Kleenex que hemos ido sembrando, sino que entendamos que una cultura empresarial es potente cuando está fuertemente conectada a nuestros comportamientos. Y nuestra misión es ir formando líderes maestros de maestros. Estupendo, Rosa. Mónica, ¿qué nos dices? Pues Milagros, yo creo que precisamente ese legado ese legado es lo que diferencia claramente empresas que realmente hacen un lavado, ¿no? O sea, un pink, green o rainbow, que me lo acabo de inventar, washing, ¿no? Marca esa diferencia entre ese tipo de empresas que se montan en el carro porque creen que es algo, bueno, o que ha sido algo desde el 2015 que ha venido y que hay que montarse en ese carro, a realmente las empresas que lo llevan en su ADN. Las empresas que tienen el tema de la sostenibilidad tan imbricado en sus raíces que bueno, pues que es que cualquier actividad, acción que haga cualquier persona, no solo los directivos dentro de la empresa, está marcado por ese sello, ¿no? Entonces, ese legado no es algo temporal, no es un proyecto, no es, por ejemplo, esos informes de los que hablaba también Rosa, ¿no? Informes de no sostenibilidad que ahora vienen por obligación por la NFDR, ¿no? Ni es un estándar, ni es un ISO, ni es que de repente un directivo vino y, yo es que monté el equipo de diversidad dentro del Departamento de Recursos Humanos. O sea, no son proyectos ad hoc, ni son cuestiones únicas y concisas, ¿no? Sino que el legado es una cultura, es una forma de pensar y de actuar. Y que cuando se vaya ese directivo, esa directiva, esas 3 personas que organizaron estos proyectos, realmente quede ese remanente, ¿no? Que quede esa forma de pensar y que sea una verdadera transformación, no que sea un proyecto. Y que independientemente de que, bueno, pues, oye, era una compañía americana y, bueno, pues ahora hay otros políticos y ahora el rumbo es distinto, realmente esa cultura haya permanecido ¿no? Que sea una evolución constante, ¿no? Entonces, por eso ese legado tiene que ver también con formar absolutamente, decía también Rosa, lo de achatar la pirámide, ¿no? Hay que formar los líderes, es que los líderes son todos, los líderes a todos los niveles, ¿no? O sea, hay que empoderar a esas personas y demostrar que se puede hacer la empresa desde el cuidado, desde el respeto y desde esa innovación, que a mí me encanta también, pero que es responsable. Abriendo conversaciones difíciles, incomodando cuando hace falta, pero sobre todo construyendo esos puentes, ¿no? Que son tan necesarios. Y ojo, que no está reñido, ¿no? Ese legado no está reñido para nada con el éxito y con la rentabilidad. Que yo también le he puesto otro nombre un poco raro, que es el efecto Kobe, ¿no? Como las vacas también japonesas, que me gusta mucho la cultura japonesa, ¿no? Es con las vacas japonesas que, oye, que se les cuida bien, pero que, o sea, que no está reñido, ¿no? O sea, está que se puede se puede crecer sin destruir y se puede crecer y tener rentabilidad y ser una empresa. Hay numerosos estudios, ¿no? de rentabilidad de las empresas que lo demuestran, ¿no? Pero sobre todo eso, dejar esa cultura, ¿no? Ese legado de cultura y de forma de pensar y actuar independientemente de proyectos individuales o ad hoc, ¿no? Perfecto, yo creo que lo habéis dejado bastante claro. Liderar el crecimiento de las empresas es importante, pero hacerlo de forma sostenible es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. Y agradezco la intervención de ambas, tanto de Rosa, de Mónica, y muchísimas gracias a Dirce por darnos este espacio para nosotros poder aportar un poco de información y aportar un poquito de eso de lo que hacemos y que lo hacemos precisamente centrado y pensando en las personas y en que ese desarrollo de las personas pues aporte a la sostenibilidad de las empresas y sobre todo a su rentabilidad. Carlos. Sí, nada, oye, muchísimas gracias, Mónica, Rosa, Milagros. La verdad, al final son temas muy profundos, ¿no? Que, que es imposible en una sesión, en una hora más o menos, abordar todos, pero sí que por lo menos nos vamos quedando con conceptos, nos hace pensar, etcétera. Pero sí que es cierto que podríamos hablar de cada uno de estos temas durante horas. Y si ya lo extendemos a nuestra experiencia personal y profesional, ni te cuento, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que han salido conceptos muy interesantes. Me quedo, Mónica, este último delegado me parece súper interesante.
Lo del rainbow washing, me, me lo apunto también, no sé si sacarán una directiva así como la de greenwashing ampliada, pero bueno, veremos. Sí que tenemos un espacio para preguntas. De momento, que os invito a los que estéis en la sesión, a los que estéis en la sesión, a escribirlas a través del chat. Intentaremos responderlas. De momento tenemos una pregunta de Laura Bustos, de algo que has apuntado, Mónica, pero que igual nos podemos extender un poquito más, ¿no? Dice, de esas resistencias y barreras, ¿no? En caso que la alta dirección no esté convencida de impulsar la sostenibilidad, pregunta Laura, ¿qué mensajes deberíamos los cargos intermedios, expertos en sostenibilidad, mandarles para que apoyen la estrategia y la incluyan en su estrategia general? Esto es un caso muy real y que nos encontramos en muchas empresas, ¿no? Pues la resistencia en la alta dirección y pasa, obviamente, y por eso a mí me ha encantado trabajar en las empresas. He tenido la suerte, la verdad, o sea, estoy súper agradecida de haber trabajado en las empresas en las que he trabajado, a pesar de que obviamente como todo el mundo habré sufrido mis dificultades, ¿no? Pero voy a hablar concretamente, ¿no? O sea, yo trabajaba en una empresa que hacíamos análisis de compañías, ¿vale? Y análisis de productos financieros, ¿no? Entonces, claro, el tema es muy interesante porque esa empresa compró otra empresa que hacía análisis desde la perspectiva extra financiera, ¿no? Y yo aquí vi la oportunidad fantástica de poder ligar ambos conceptos. Porque aquí tú, para gente no creyente, como digo yo, el sacar sobre la mesa los parámetros financieros y de rentabilidad y de riesgo especialmente son clave. Entonces, la dialéctica de sostenibilidad ha sufrido una evolución muy amplia desde sus inicios, ¿no? Pues empezó con los cuáqueros, ¿no? Con temas más bien religiosos y éticos, que mucha gente no puede creer. Se pasó a un tema de exclusión, ¿no? De, oye, voy a quitar estos temas de aborto, anticonceptivos y tal, porque no me interesa, porque no va alineado con mis concepciones religiosas o éticas. Se continuó con un tema de riesgos, ¿no? Porque la gente fue consciente oye, es que yo tengo una serie de cuestiones ambientales que me generan riesgo dentro de mi empresa. Y ahora la tendencia tira más para un tema de impacto, ¿no? O sea, yo quiero generar un impacto donde vivo, ¿no? O sea, yo me quedo con el cuarto parámetro, que es el de riesgo. Y es que ahí es indudable, ¿no? O sea, tú a la alta dirección le hablas de riesgo en su negocio y no hay duda de que van a escucharte, ¿no? O sea, aquí hay riesgos que vienen de parámetros ambientales y hay riesgos que vienen de parámetros sociales y de tus empleados. Oye, es que si mis empleados no están bien, voy a tener absentismo laboral y eso supone un coste para la empresa, ¿no? O si hay parámetros de riesgo, oye, hay determinados riesgos que vienen de cuestiones ambientales, inundaciones, incendios, o sea, y es que se tienen que tener en cuenta. Entonces, si tú transformas también esa conversación no teniendo parámetros religiosos o verdes, sino que los llevas a un plano financiero, es que no hay duda. Es como yo llamo el efecto COVID. El efecto COVID no hay duda. Tú tienes que traer a la mesa esos parámetros y hay numerosos estudios que han demostrado que las empresas sostenibles son más rentables. O sea, es que esto está demostradísimo financieramente. Eso tienes que coger del CCA, ¿no? Hay numerosos estudios, ahora mismo no me sale ninguno en la cabeza, pero hay estudios clarísimos, ¿no? Con fechas y autores en economía importantísimos. Creo que de eso estamos todos de acuerdo y estamos convencidos. Yo creo que el principal paso para poder convencer a la alta dirección que no está convencida es estar convencidos nosotros mismos. Luego, También, efectivamente, pues obvio. habrá que buscar esos, igual es cuestión de que dices tú, ¿no? De los argumentos o buscar los argumentos que a esas personas eh, puedan interesarles. Si no son unos y tienen que ser la relación de la sostenibilidad con el tema financiero y la cuenta de resultados, pues habrá que tirar por ese lado, ¿no? Voy a ver si tenemos alguna pregunta más. Eh, Mira, Maxi Canas dice,
Eh, Gracias por vuestros aportes. Generar contenido. Durante esta hora se mencionaron expresiones como prácticas sostenibles, liderazgo sostenible o transformación sostenible. Me gustaría saber, desde su perspectiva actual y más concretamente, qué es la sostenibilidad más allá de la definición de Brundtland en 1987. Eh, bueno, pregunta también que da para otra sesión o varias sesiones. Vuestra visión de la sostenibilidad, porque entiendo que definiciones académicas podemos encontrar muchas y además han evolucionado desde esta que menciona Maxi de 1987, pero podemos remontarnos antes de alguna manera y después de muchas maneras. Entonces, ¿qué es vuestra sostenibilidad? ¿No? Y cómo engancharla un poco con el liderazgo, vuestra visión, vuestra definición propia. ¿Qué le dices a tu hija, Mónica, si te pregunta qué es sostenibilidad y tratas de explicarle qué es más que plantar árboles? Bueno, yo es que se lo pregunté precisamente ayer por curiosidad, para saber si ella sabía darme una respuesta, ¿no? Pues te voy a dar una definición un poco rara. Te la he dado, porque la primera respuesta me ha hecho definir claramente lo que era para mí liderazgo sostenible. Y he hecho una descripción de lo que es, que es verdad que es un poco, bueno, pues la descripción clásica, llámalo. Para mí, te voy a dar una definición rara porque es ligarme con la supraconsciencia. Esa no la había oído yo. Bueno, es más esotérico, concepto más esotérico. Sí, es un concepto un poco esotérico, pero yo creo que al fin y al cabo todos estamos unidos, ¿no? Y tú tienes una conciencia propia y para mí esa sostenibilidad es ligarme con esa supraconsciencia, ¿no? O sea, bueno, es actuar de esa forma ética y acorde con mis valores y defenderla a capa y espada, ¿no? O sea, independientemente de mi entorno. Y entonces el entorno es tan importante como que te puede llegar a transformarte. Y entonces yo creo que es muy importante esa valentía, como digo yo, que tienes que sacar en determinados momentos para que no sea el entorno que te transforme, sino que tú consigas transformar tu entorno. ¿Vale? Entonces esa supraconsciencia, crear esos marcos, ¿no? Y bueno, esa ligazón con esa supraconsciencia que en términos religiosos incluso mucha gente es el del superego, es un poco raro, ¿no? No quiero ligarlo con temas Es esotéricos, realmente pero tener un interés genuino por las personas, de tener un concepto de no agresión, de tener un concepto de generar el bien común y de, sobre todo, de potenciar el crecimiento en la extensión máxima de la palabra, ¿no? Pero sobre todo sin necesidad de agredir. Y eso va en el trato que dispensamos a las personas. Tenemos que confiar en los recursos que traen nuestros colaboradores, no podemos desestimar, nadie viene a una empresa pensando en si mañana lo voy a hacer mal o lo peor posible, ¿no? Eh, Todo el mundo queremos crecer, todo el mundo queremos hacer las cosas bien y es potenciarnos unos a otros como personas en lo que hacemos y poner excelencia, pasión y esfuerzo en cada gesto. Y eso va muy ligado al concepto este de supraconciencia demónica, ¿no? Es poner pasión y esfuerzo en cada gesto, y compartirlo. Y no olvidar que somos casi como una orquesta musical, ¿no? Cada uno viene con su instrumento, pero lo que no se nos tiene que olvidar es que lo importante no es quién toca más fuerte el violín, el trombón o la trompeta. Lo importante es que hagamos, como hizo Beethoven, sordo como una tapia, que saquemos todos ahí nuestra novena sinfonía que tenemos todos ahí dentro y la pongamos en valor. Yo, eh, por añadir, y si me permitís, yo voy a decir lo que no, es que aprovecho ya estos foros y con el panorama actual que hay. Maxi, yo aprovecho para decir lo que no es sostenibilidad. Y yo creo que aplica en el momento en el que estamos. Y la sostenibilidad lo que no es ni ideología, ni política, ni polarización. ¿Vale? O sea, yo por ser un poco más con los mensajes que se están lanzando actualmente. Y podemos definirla muchas veces, de muchas maneras, como han hecho Mónica, lo ha hecho Rosa estupendamente, o yendo más al tema de gestión empresarial. Es una forma de gestionar una empresa, ¿no? Que tiene en cuenta algo diferencial que es el largo plazo, que tiene en cuenta a todos sus grupos de interés
y ya está, y que hace empresas mejores y por supuesto más competitivas. Pero bueno, que aquí podemos extendernos muchísimo más. Si tenemos alguna pregunta más. No veo yo que en el chat tengamos más preguntas que las que nos han hecho. Por supuesto, estamos a vuestra disposición para seguir hablando de este tema más adelante, cuando queráis. Y esta sesión va a quedar grabada por si ha quedado grabada y la colgaremos para que podáis consultarla más adelante si queréis. Y si no hay más preguntas, Mónica, Rosa, Milagros, daros las gracias de nuevo, a Océano Atlántico también, por extensión, y a todos y a todas las que nos habéis acompañado y habéis asistido a este webinar, y nos vemos seguro que pronto en algún evento, como la presentación del toolkit, aprovecho, el siguiente toolkit de DIRSE, el día 13, la semana que viene, o en próximos webinars, ¿vale? Y que paséis una mañana estupenda, todos y todas. Un Muchas abrazo gracias. muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.